La fe es el primer regalo que Dios se complace en darnos a todos, para que no solo lleguemos a creer en Él, sino más bien para que comencemos a establecer una relación de amor sólida y perenne en la misma presencia de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues esta es una definición entre las tantas que podríamos explicar. Otra parte que queremos aclarar en este tema, que va a ser breve, que la fe no tiene muchas caras. La fe, cuando se define bien, solo tiene dos caras. La primera cara es sobre lo tangible, lo que podemos ver, percibir con nuestro sentido, que podemos tocar, como pasa a veces que abrazamos a un familiar que puede ser papá, mamá, un hijo, una hija, un sobrino, un primo, un nieto, un abuelo, cualquiera que sea esa persona. Nosotros podemos percibir que estamos delante de algo tangible como es papá, mamá, etcétera, etcétera. Esa es la primera cara. Y todos tenemos fe en nuestros mentores, profesores, papá, mamá, primo, etcétera, etcétera. Todos tenemos fe. Esta es la primera cara. Y la segunda cara es la más importante, porque la fe intangible nosotros no podemos probar si creemos en Dios que Él existe. No se lo podemos probar a nadie, porque es una fe que no se ve, y es donde nosotros ponemos nuestras miradas, no en las cosas que básicamente creemos, en ese buen carro que lo compramos porque así nos pareció que era bueno, o esa casa que compramos porque así nos pareció bien. Eso es tangible. Cualquiera puede tener fe en esas cosas. Donde Dios nos llama a poner nuestras miradas fijas en este mensaje simbólico y bastante ilustrativo, claro en su orden, es en las cosas que no se ven. Sabemos que no va a ser fácil. Primero, porque la fe no nos ha llegado simplemente porque fuimos a un mercado y la compramos etiquetada y ya tenemos fe. La fe es un don de Dios, tenemos que pedirlo. Y sin la fe nosotros jamás llegaremos a agradar a Dios. Esto lo dice el Señor a través del autor de la carta a los hebreos, que sin la fe nadie puede agradar a Dios. Estas son las cosas básicas de entrada en un buen tema sobre la fe. Si estas cosas no se entienden, de nada nos vale hablar de la fe de Abraham, de la fe de María, de la fe de todos los profetas, todos los santos, etcétera, etcétera. Eso no nos va a servir para nada. Tenemos que tener una base fundamental y bien definida de lo que es la fe. Decía un gran sacerdote, muy amigo mío, en una de sus homilías, que se me quedaron estas palabras porque me tocó grandemente. Él decía textualmente: la fe es nosotros creer en estos momentos que estamos en la presencia de Dios. La fe es saber que estamos caminando en la presencia de Dios. Esto es fe. Pero no es necesario ver milagros, porque una fe madura no necesita ver milagros. Y si Dios se complace en manifestarse a través de un milagro, bendito sea Dios, loado sea Dios. Nosotros los creyentes no podemos restar a Dios. Nosotros, para creer en estas cosas, o más bien para tener esta relación de amor con Dios a través de lo que es el don de la fe, definitivamente no necesitamos en lo absoluto ver milagro para entonces decir yo creo en base a este milagro, como pasó con Santo Tomás, aunque esto ya es otro tema. Y sin embargo, primero hay que ver estas partes que vamos a resumir así. La fe, en primer lugar, es una virtud teologal. La fe, en segundo lugar, es por lo cual creemos en Dios y creemos todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Y en tercer lugar, y que la iglesia
propone para nuestras creencias, porque Él es la verdad misma. Cuarto, por la fe, el hombre entrega libremente todo su ser a Dios. Y finalmente, por la razón, el creyente busca conocer y hacer la voluntad de Dios. Estos son puntos en líneas que uno tiene que tomar para reflexionar, para poder tener la fe bien definida y que en lugar de que nuestra fe sea una fe fragmentada, que pueda llegar a convertirse en una fe integral y sólida. Y para este fin hay que formarse, mis hermanos. Hay que formarse, porque si uno no se forma, esa forma que nos hace semejante a Dios no se va a manifestar entre nosotros. Nadie puede amar lo que no conoce. Esto no se trata de un acto mágico, pues la fe no es un acto mágico, o la fe no es una compra que uno obtiene en un mercado libre, no. La fe es un don gratuito que Dios nos da. Y para ese fin, si nos falta fe o ya tenemos fe, la oración más propicia que podemos presentar a Dios es la siguiente: Señor, creo en ti, pero mi fe es débil, aumenta mi fe. Si fuera posible, todos los días deberíamos de decir esta oración, no importa cuánta fe tengamos en Dios, no importa qué prácticos seamos en la vida cristiana, no importa cuántas virtudes estemos practicando en la misma presencia de Dios. Los discípulos pidieron que el Señor le aumentara la fe y el Señor se manifestó en grande en ellos, aumentándole la fe. Señor, auméntame mi fe en este día para que haga mi trabajo con amor, con paciencia, con determinación, para que pueda tratar a las personas que me rodean como tú mismo la tratarías. Si no tenemos fe, se nos va a ver en el maltrato, en el mal genio que vamos a tener y así sucesivamente. Nada de aquellas cosas relativas a las virtudes se van a manifestar en nosotros. Todo comienza con este maravilloso don llamado la fe. Nosotros le damos toda la gloria al Señor y quisiéramos seguir profundizando en este tema, hablando de los profetas, los santos y hablando todo lo que nos han dicho los teólogos, pero ese no es el punto. La fe básicamente es nosotros reconocer lo que dijimos de introducción. Tiene dos caras, la parte tangible y la parte intangible. La parte intangible es que nosotros no necesitamos ver milagros para creer en la supremacía, en la existencia real de Dios. Solo basta que Dios lo ha revelado en su palabra y eso no es suficiente como guía para saber que somos peregrinos caminando en la presencia de Dios. Como decía aquel gran amigo mío en esa homilía, nunca olvido las palabras de este sacerdote. La fe, mis hermanos, es nosotros saber que estamos en la presencia de Dios.